El tema que estudiaremos se titula El infierno. Hago la siguiente interrogación. ¿Cristo le predicó a los muertos? Algunos predicadores y teólogos sostienen que Cristo, cuando murió, le fue a predicar a los muertos. Esta idea la sostienen en lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 19. Dice así: en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí el apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pedro, no está hablando de muertos. Leamos el verso 18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La parte importante de este versículo es vivificado por el Espíritu, esto es, por el poder de Dios en ese Espíritu, o poder que predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿quiénes eran estos? Leamos el verso 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje nos dice con claridad que Cristo le predicó en los días de Noé a los desobedientes de ese tiempo, cuando se aparejaba en el arca, pues el Espíritu de Cristo estaba en los que predicaban en esa época. Así lo dice Primera de Pedro en su capítulo 1, verso 10 al 11, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscando, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Quiere decir que Cristo en su preexistencia, por medio de los profetas, predicó a los que vivían en la época de Noé, los cuales se encontraban encarcelados en el pecado y la concupiscencia, y no quisieron oír el mensaje de salvación. Analicemos la palabra, el fuego que nunca se apagará. Ahora pregunto, ¿va a ser castigado el pecador? Por supuesto, en Romanos capítulo 6 y su verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es lo opuesto a la vida. El que muere deja de existir. Solamente que en este versículo se está hablando de la muerte como castigo por el pecado, es decir, castigo final. La sentencia de Dios para los desobedientes y los que no creen en los mandamientos lo encontramos en Hebreos capítulo 10 y su verso 26 al 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Notemos que dice que serán devorados. Esto era precisamente lo que Cristo dio a entender con respecto al hombre que no daba buenos frutos, pues lo comparó con un árbol. En Mateo capítulo 7, verso 19 dice: todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. En el fuego, cualquier árbol se consume y se vuelve ceniza. Esto nos demuestra que la gran verdad que había dicho el Hijo de Dios, pues al hacer uso de la palabra griega original Gehenna, se refería al valle del Hinnom, al fuego que se usaban en ese lugar para consumir desperdicios. Esto lo comparaba con la muerte de destrucción que han de sufrir los impíos en el día final. Hay casos dentro de la Sagrada Escritura en donde se usa la frase fuego que nunca se apagará. Esta expresión debemos analizarla conforme a la palabra de Dios y no interpretarla erróneamente. Podemos citar como ejemplo las palabras del profeta Jeremías cuando dijo en el capítulo 17, verso 27, mas si no oyereis para santificar el día sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dios había advertido hace muchos años a los habitantes de Jerusalén que si no le obedecían en su sábado, Él encendería las puertas de la ciudad con un fuego que no se apagaría. Sin embargo, en la actualidad, Jerusalén aún existe y no se encuentra en llamas. Lo que el Señor dio a entender en esa ocasión fue la destrucción que sufriría esta ciudad por los babilonios y que ninguno detendría ese castigo. Pero no quiere decir que aún se esté quemándose. Actualmente existe el lago de fuego. Llegamos a comprender una revelación sorprendente, y es que Dios tiene un día preparado para llevar a cabo el exterminio de los pecadores y abominables hombres de la tierra. Así lo entendemos al leer en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice así el verso 1: requiero yo pues delante de Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Al venir Jesucristo una vez más a la tierra, establecerá su reino milenial. Y después de ese reino, se efectuará la segunda resurrección, que será para condenación. Los condenados allí sufrirán el castigo de fuego. Así leemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero notemos que este acontecimiento será hasta después del reino de Cristo de 1000 años. Esto es para un futuro y actualmente no existe el lago de fuego como castigo a los malos. Es sorprendente notar que en ese lago de fuego será lanzado también Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice así, el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero como también nos gusta leer en la versión antigua, en la versión antigua dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados para siempre jamás. El término para siempre jamás no implica una eternidad. Se refiere a una destrucción total para luego sin existir más. Quiere decir entonces que el diablo nunca ha estado en llamas y que además él sabe que su destrucción será en fuego, donde se estarán quemando los impíos. Es más, el infierno, es decir, el sepulcro y la muerte, serán lanzados al lago de fuego para su destrucción final. Así leemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 14 al 15. Dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios dice que los hombres malos, con sus obras perversas, sufrirán una sola vez la destrucción. Leamos lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que lo único que quedará de los malos será sus cenizas. Y eso significa que serán exterminados para siempre. Pero posiblemente para algunos todavía queda duda en la expresión de la Sagrada Escritura en donde dice, fuego eterno. Esto lo leemos en Mateo capítulo 25 y su verso 46.
Dice así el verso 46. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Pero lo que debe entenderse aquí es la procedencia del castigo que viene de lo eterno, de lo alto, que procede de Dios. Y no que su tiempo sea eterno. Un ejemplo de ello lo tenemos en la destrucción o castigo a Sodoma y Gomorra, de las cuales nos habla Judas en su capítulo 1, verso 7. Notemos lo que dice: como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, otras versiones dice comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Razonemos. Se habla de juicio del fuego eterno. Está ardiendo fuego en las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales fueron destruidas por el fuego de Dios. Por supuesto que no, no está en llamas. La expresión fuego eterno que es usada por el apóstol Judas significa fuego cuyos resultados son permanentes mientras exista combustible, y eterno por su procedencia, que fue de lo eterno, de Dios. En conclusión, la idea de un infierno de fuego que arde perpetuamente y que es el lugar para los condenados actualmente es solo un mito pagano y una superstición. No es más que una fábula que sagazmente se ha introducido dentro de las enseñanzas cristianas. Dios no desea torturar a nadie, ni mucho menos atormentarlos eternamente, pues Él ama al hombre con infinito amor. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy día el amor de Dios se extiende para todos. Hoy día nadie se está quemando, nadie está en un juego purgatorio. Este es un mito, es una fábula. En 1 Timoteo capítulo 2 y su verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que la paz y la bendición de Dios sea